Esta forma es la denominada fisión nuclear, que consiste en partir núcleos de un átomo en partes más pequeñas. Esta reacción generada en el reactor de la central nuclear provoca energía calorífica con la que hemos de calentar el agua que pasa a vapor. La hacemos pasar por una turbina que girará convirtiendo la energía calorífica en mecánica y esta a su vez en energía eléctrica mediante un generador. Con estudios, esfuerzos e investigaciones, en 1954 se creó la primera central nuclear del mundo, Oxnard, de la URSS. Entró en funcionamiento el 26 de junio de 1954. En este momento nos vamos a centrar en la central nuclear de Chernóbil, creada en la década de 1970, fruto de uno de los principales objetivos del comunismo soviético. Al mismo tiempo que se creaba la central nuclear, se construía la ciudad de Pripyat para acoger a los futuros trabajadores de la central. En un mundo dividido por la Guerra Fría, donde el hambre, la pobreza y las malas condiciones provocaron la crisis. Entre esas crisis, la URSS tuvo que enfrentarse con la crisis energética por medio de programas nucleares que conseguían proporcionar al pueblo trabajo y comida para la familia de los propios trabajadores. Esta central nuclear fue uno de los proyectos más prestigiosos de esta época. Estaba a 3 kilómetros del núcleo de la ciudad. La central nuclear de Chernóbil fue construida en una zona geográfica donde predominaba un clima relativamente templado y un suelo fértil. Esto ayudó a que la ciudad se desarrollara, convirtiéndose en una de las ciudades más agradables para vivir en la antigua URSS. Y gracias a eso la población creció, llegando a más de 40.000 personas. Держи это место! Держи! Держи! Где дым идет? Где дым? El accidente de Chernóbil fue un suceso acontecido en la central Vladimir Ilich Lenin, 18 kilómetros de la ciudad, actual Ucrania, el sábado 26 de abril de 1986, considerado, junto con el accidente nuclear de Fukushima 1 en Japón de 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Aquel sábado 26 de abril de 1986, el equipo que operaba en la central en la planta de energía iniciaron un simulacro consistente en reducir el nivel de energía eléctrica en el reactor número 4. Esta operación formaba parte de un experimento para comprobar si en el caso de pérdida del suministro eléctrico, la desaceleración de la turbina podría aportar suficiente energía para seguir enfriando el agua del circuito principal de refrigeración. Los técnicos de la planta desconocían si, una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando durante ese periodo de tiempo. Un operador insertó las barras de control para disminuir la potencia del reactor, y ésta decayó hasta los niveles mínimos. Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos detendrían el reactor, por lo que se decide desconectar el sistema de regulación de potencia y el resto de mecanismos de apagado automático. A 30 megavatios de potencia comenzó el envenenamiento por xenón, y para evitarlo debieron aumentar la potencia del reactor subiendo las barras de control. Pero con el reactor a punto de apagarse, los operadores retiraron manualmente demasiadas barras. De las 170 barras de acero al boro que tenía el núcleo, las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras abajo. En este caso, solo habían 8. Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control usando el botón de emergencia, estas ya no respondían, debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor. Finalmente se produjo una explosión causada por la formación de una nube de hidrógeno dentro del núcleo, que hizo volar el techo de 1200 toneladas del reactor.
provocando un incendio en la planta y una gigantesca emisión de productos de fisión directamente a la atmósfera. Tanto en animales como en personas, la radiación destruye los genes. Incluso pequeñas dosis pueden romper los frágiles hilos de ADN y provocar errores de copia que dan lugar a mutaciones perjudiciales o mortíferas. Las grandes dosis de radiación resultan más mortíferas todavía, pero no tanto como algunos pensaban, según unos investigadores estadounidenses en Chernóbil que han visto la gran capacidad de supervivencia en los propios animales. En el encuentro anual de la Sociedad para el Estudio de la Evolución, detectaron un total de 46 mutaciones al analizar un gen en 9 ratones que se hallaban dentro de la zona restringida de 30 kilómetros. Allí residen unos pocos aldeanos en condiciones de extrema pobreza, cultivando sus propias hortalizas y bebiendo las aguas de un río que saben que está contaminado. En lo que a la seguridad respecta, con el paso del tiempo, el sarcófago construido en torno al reactor 4, después del accidente, se ha ido degradando, tanto por el efecto de la radiación como el calor y la corrosión originada por materiales contenidos. Todo esto ha generado un problema grave de riesgo de derrumbe en la estructura, lo que supondría una catástrofe para la población y el medio ambiente. Para solucionar este problema, el 26 de abril de 2012 se comenzó la construcción de un nuevo sarcófago de más de 1000 metros de altura y unas 30.000 toneladas, diseñado para durar otros 100 años, que ayudará a evitar la dispersión que aún a día de hoy sigue emitiendo el reactor 4,